Central Park. El día de hoy me vine a caminar un poco por acá y se me ocurrió hacerles un video sobre los errores más comunes que cometen los turistas en New York. Así que acompáñenme porque les voy a dar mis mejores consejos y el último les va a salvar cientos de dólares. Así que vamos. Número 1. Contratar los pedicabs. Esos son esos carritos que son como una bicicleta modificada con un cajón atrás. La gente usualmente se sienta y los llevan a dar una vuelta alrededor del parque o alrededor de la ciudad. Usualmente están alrededor de Central Park, pero los pueden contratar para ir por la ciudad. Pero créanme, si quieren ahorrar dinero, eviten contratarlos a todo costo. Van a terminar pagando hasta cientos de dólares, ya que cobran hasta 8, 10 dólares por minuto. Así que tomen eso en cuenta, mejor alquilen una bicicleta y van a ver cómo van a disfrutar muchísimo más que pagando una fortuna por eso. Error número 2. Comer alrededor de Times Square. Yo sé, todos esos restaurantes, si no hay en el país de donde vienen, se ven atractivos, pero créanme, la comida es de terrible calidad y hasta más cara que en otros lugares. Caminen, caminen, caminen. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Pueden caminar unas cuantas cuadras hacia la 9ª avenida, desde la calle 42 hasta la 55, está llena de restaurantes de todo tipo. Si no, pueden ir a Koreatown, Chinatown, Flushing, inclusive Brooklyn. Por todo lado hay demasiados restaurantes. No se queden solo con esos restaurantes de comidas súper comerciales y de marcas que son la verdad súper comerciales también. Así que aprovechen de todos los sabores que pueden encontrar acá en New York. Créanme, me lo van a agradecer. 3. Pagar por ver la Estatua de la Libertad. Créanme, la mejor manera y gratis de verla es tomando el ferry a Staten Island. No para en la isla. Si quieren parar y tocar la estatua, sí tienen que pagar un tour, pero con solo verla creo que es suficiente. Al llegar a Staten Island pueden devolverse directamente y verla otra vez, o ahí mismo afuera de la parada del ferry está un mini outlet, pueden hacer algo de shopping y después devolverse. Así que matan dos pájaros con un solo tiro. Número 4. Pagar por el observatorio en el Empire State Building. Yo sé, ese es el edificio más famoso, pero al ser más famoso ustedes quieren verlo. Mi recomendación es que suban al observatorio en el edificio de Vanderbilt. Es espectacular, tiene muchos salones con diferentes cosas, uno que parece lleno de espejos, es increíble, más si van de noche. Y si quieren ir de día, les recomiendo The Edge. Ese está en Hudson Yards y también tiene una vista espectacular a toda la ciudad. Ahora, no les recomiendo el de el World Trade Center, ya que la vista desde ahí no es nada del otro mundo. Y el Top of the Rock, acaban de poner una nueva atracción ahí arriba. Hace rato no voy, pero la verdad creo que el Vanderbilt and The Edge son los mejores. Tómenlo en cuenta para que tengan las mejores vistas de toda la ciudad. Número 5. Tomar un taxi en hora pico. Ya los taxis aquí son carísimos para empezar. Y créanme que la peor decisión que pueden tomar es un taxi. Yo recomiendo solo usarlos si es extremadamente temprano en la mañana o extremadamente tarde en la noche. De otra manera, usen el Subway, que por cierto, las MetroCard ya no existen. Ahora el sistema único de pago es el sistema Omni. Se puede pagar más fácil con el celular si tienen contacto de tap. Entonces no tienen que comprar una tarjeta. Tomen el Subway y van a ver cómo van a ahorrar muchísimo dinero. Número 6. No entender las propinas. El sistema de propinas es súper complicado, la verdad. Tengo 11 años de vivir aquí y todavía no me acostumbro. A la hora de los restaurantes tienen que agregar de entre un 18 a un 20% de propina. Eso no es obligatorio, pero los meseros van a estar esperando. Si no, les van a hacer caras y ni les cuento. En un bar
usualmente se da $1 o $2 de propina por bebida para restaurantes o cafés que uno va a recoger la comida. Y honestamente yo no doy propina porque yo estoy recogiendo la comida, lo único que tiene que hacer es prepararla. A veces los taxis también van a ver cuando van a pagar, les sale una pantalla donde dice propina de no sé cuánto %. Téngalo en cuenta porque se lleva un poco de dinero extra. Número 7, y es intentar ver Manhattan y Brooklyn el mismo día. Créanme, la ciudad tiene mucho que ofrecer. Es tentador intentar verlo todo, pero no van a poder hacerlo. Tómense su tiempo, hagan rutas por zonas y van a ver cómo van a disfrutar la ciudad muchísimo más. Lo que pueden hacer, es mi consejo, es dejar lugares cerca del downtown, como lo que es el World Trade Center. Ahí cruzan el puente de Brooklyn y pasan a explorar el Brooklyn, en lugar de intentar hacer Midtown y de ahí irse hasta Brooklyn. Es demasiado que ver, van a andar corriendo y no van a disfrutar, así que tómenlo en cuenta. Y si este video les está sirviendo, por favor suscríbanse, se los agradezco mucho. Voy a seguir haciendo videos sobre New York y les voy a contar todo lo que tienen que saber desde el punto de vista de un local, así que suscríbanse y continuamos. Error número 8, ese es comprar el City Pass sin hacer las cuentas antes. Yo sé que tener el City Pass suena como lo mejor, ya que incluye muchísimas atracciones, pero mi mejor consejo es hagan una lista de las atracciones que quieren ver, saquen un cálculo del precio aproximado y calculen el precio comparado con el City Pass, ya que honestamente, como les dije antes, la ciudad tiene mucho que ofrecer. Hay lugares que se llevan muchísimo tiempo. Si quieren disfrutarlos bien, como lo que son los museos, pueden pasar un día completo. Entonces es mejor calcular el dinero que cuestan las atracciones principales que quieren ver comparado con el City Pass, y van a ver que es la mejor opción para que se ahorren esos dólares también. Así que ese es el otro. Error número 9, y ese es quedarse en un hotel en New Jersey para ahorrar dinero. Créanme, no vale la pena. Lo mejor, si es la primera vez que vienen a visitar New York, es quedarse en el área de Midtown. Es el puro centro, aquí está todo, y créanme que esos dólares que se ahorran con el hotel en Jersey van a terminar pagándolos muy caros con transporte o con tiempo o con dolores de cabeza, ya que los trenes hacia New Jersey no corren las 24 horas. Así que vean el video que hice sobre dónde alojarse en New York, voy a dejarlo en la descripción y se van a informar más para que tomen la mejor decisión. Créanme, lo barato sale caro, así que tómenlo en cuenta. Error número 10, con este van a ahorrar cientos de dólares, y es no pagar nunca el precio completo para ver un show de Broadway. Yo sé que es una cosa que mucha gente viene aquí a disfrutar, así que nunca paguen precio completo. Yo hice un video también con una guía donde explico a detalle todo este tema. Pueden encontrar tickets más baratos en Tickettier, en otras plataformas, hay loterías, hay Rush Call. Igual voy a dejar el video en la descripción de este para que lo vayan a ver apenas terminamos acá. Pero créanme, hay maneras económicas de ver shows de Broadway sin gastar de más. Y bueno, ese fue el video de hoy. Con este día increíble, yo voy a quedarme aquí en Central Park a disfrutar un poco más. Espero que les haya sido de utilidad. De nuevo, por favor, suscríbanse al canal. Déjenme saber en los comentarios si tienen alguna duda o algún tema en específico del que quieran que haga un video sobre New York, y voy a estar leyéndolos. Así que eso fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Pura vida.